Hola, bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Contexto Cultural. En esta ocasión a mí me toca hablarte del fenómeno de los músicos migrantes del sur de Michoacán hacia la costa oeste de los Estados Unidos, y propiamente el estado de California. Y bueno, para hablar de esto, pues bueno, me parece interesante empezar a hablar de lo que es la historia de la migración entre México y Estados Unidos, bueno, de México hacia Estados Unidos, que para su comprensión la podemos dividir en tres etapas. La primera etapa, cuando inicia esta tortuosa relación, pues es la etapa más temprana, donde pues México empieza su vida como nación independiente. Estados Unidos pues tiene poco tiempo, 40 años, ¿no? Estamos hablando de 1821. Y bueno, vamos a ver cómo era el mapa del territorio nacional, ¿no? en esa época. Seguramente ya habrás visto que, bueno, aquí sucede ya en el periodo de Antonio López de Santana, si mal querido personaje. Me parece importante hablar de esto porque, bueno, es algo que del lado mexicano es un suceso del que poco sabemos. Se habla poco realmente en los libros de historia oficiales. Se dice, bueno, mis recuerdos son que este personaje, Santana, vende la mitad del territorio nacional. Digamos que esto no es precisamente lo que sucedió. Sí, aquí, pues nuevamente estas son las versiones oficiales que se adhieren al discurso del imperialismo. Tampoco voy a ponerme a defender al personaje que, pues bueno, se hizo llamar a sí mismo Su Alteza Serenísima, hijo de aristócratas españoles. Tampoco no fue él, pues no apoyó, digamos, la independencia en un primer momento, ¿no? Más bien estuvo involucrado en diversas trifulcas en contra de los insurgentes. Pero bueno, vamos a ver lo que pasó por ahí de 1836, cuando ya los tejanos ya eran en su mayoría migrantes, ¿no? del país vecino del norte, que habían llegado a establecerse ahí por un acuerdo que se hizo, ¿no? Con una propuesta de un empresario norteamericano que le hizo esto empezó con el gobierno español todavía, ¿no? Porque pues estos estados del norte estaban muy alejados de la capital, ¿no? Política, y entonces estaban muy despoblados, no había mucha productividad. Entonces bueno, pues se hizo este convenio, se empezó a facilitar que familias de origen norteamericanas llegaran ahí a trabajar la tierra, o mejor dicho, a que sus esclavos, porque hay que recordar que esta era una práctica pues muy arraigada, ¿no? En los vecinos del norte, pues trabajaban estas tierras, ¿no? Entonces empiezan a llegar, llega Santana al poder, ¿no? Termina con la forma, el federalismo que había imperado, ¿no? Donde cada región, un poco viniendo de la idea de las encomiendas, cada región tenía su poder absoluto prácticamente. Y entonces Santana dice, pues no, ahora todos me responden a mí, y hace un modelo centralista. El problema con la gente en Texas fue que, bueno, la mayoría eran de religión protestante y esclavistas. Entonces Santana dice, pues en este país no se puede ser otra cosa que no sea católico, y no pueden tener esclavos. Esto se estableció así desde el Congreso de Chilpancingo. Y bueno, ahí sí ya no, ¿no? Ahí sí ya no les pareció, pues qué pasó, como que yo voy a tener que trabajar. Y se empezó a armar ahí las revueltas.
Esto culmina en un par de episodios, ¿no? La batalla del Álamo, que está muy mitificada, sobre todo hay películas, o sea, del lado estadounidense, pues hay películas, los grandes héroes que defendieron su derecho a esclavizar a otras personas, pues se han convertido en los héroes, ¿no? Nacionalistas. Y pues en realidad Santana va a defender las fronteras, ¿no? Porque pues, están estos que se quieren independizar en Texas. Y Estados Unidos está, pues bueno, echándole el ojo ahí a esa oportunidad, apoyando a los separatistas. Y pues bueno, las cosas no le salen bien a Santana. En realidad tenía un ejército mucho más numeroso, pero pues estaba formado por este sistema de levas, ¿no? Iban y recogían a la fuerza a los jóvenes para que lucharan en el ejército. No era un ejército bien preparado, ¿no? Entonces, pues después de tener una victoria en la batalla del Álamo, en San Jacinto es donde ya la pierde. Santana cae preso, le salen mal las cosas y pues bueno, al final logra obtener una remuneración, perdón, por el territorio de la Mesilla, que es un pequeño territorio ahí que formaba parte del norte del estado de Sonora. Hoy está ahí entre California y Nuevo México, me parece. Y pues bueno, ahí logra que le den un dinerillo y eso es lo que el señor puede vender. Ya hubiera querido él vender la mitad del territorio en vez de perderlo por la mala, ¿no? Entonces bueno, grandes rasgos, esta es la historia. Terminan muchas familias mexicanas del lado norteamericano. Y así después, bueno, los otros estados que en ese momento eran solo Nuevo México y la Alta California, pues también van pues también, ¿no? Se van anexando, claro, obviamente Estados Unidos después de obtener a Texas, en realidad Texas se independiza, ¿no? Queda como nación independiente y al poco tiempo se anexa a los Estados Unidos y bueno, ya después estos vecinos ven, ¿no? La oportunidad ahí de continuar con la rapiña y pues terminan despojando a la nación mexicana de prácticamente la mitad de su territorio. Entonces quedan todas estas familias mexicanas y bueno, que a lo mejor en muchos casos quedan divididas. Y ahí empieza el flujo migratorio, ¿no? Del norte de México hacia los nuevos estados de la Unión Americana. Esto cada vez crece el número de personas que ingresan hacia los Estados Unidos. Prácticamente de 1900 a 1910, en ese periodo se duplica el número, ¿no? O sea, va creciendo exponencialmente. Por ahí en 1853 se establecen aduanas, ¿no? Que antes el paso era libre, pero establecen aduanas para controlar particularmente la entrada de los chinos, ¿no? Por alguna razón. Los mexicanos prácticamente tienen carta abierta para entrar hasta que bueno, empieza en 1929 la Gran Depresión. Ahí es donde viene la primera expulsión masiva de mexicanos, la primera deportación así en masas y se cierran las fronteras. Entonces aquí terminaría la primera etapa, ¿no? de esta historia de la migración. Posterior a esto, ya en 1942, Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se involucra y se abre el programa de braceros, ¿no? Y entonces, muy bueno, pues así, ¿no? Esta tortuosa relación, ¿no? Entre trabajadores mexicanos y pues bueno, allá los espacios de trabajo en los Estados Unidos. Todavía la gente pues no sé si siga creyendo que en esta idea del sueño americano, pero al menos pues bueno, buscan opciones, ¿no? La verdad es que también las políticas hacia el campo en nuestro país pues no van
mejorando. Entonces, pues la realidad es que mucha gente prefiere ir a ver si sí o si no, muchas veces a costa de su propia vida, que quedarse chiflando en la loma, podríamos decir, en su lugar de origen, ¿no? Y bueno, pues esto tiene muchas implicaciones, pero vamos a centrarnos en pues lo que es el tema, que es la cuestión de los músicos, ¿no? Bueno, también aquí viene a cuento a contar la historia de los primeros músicos, yo creo, ¿no? O de los que se sabe, de los que tuvieron el éxito, podemos decir, son los hermanos Rivera del pueblo de Aguililla, estos hermanos que una tradición de músicos de arpa en este pueblo de Aguililla, que está en la tierra caliente de Michoacán, el sur de Michoacán, que pues decidieron dejar su lugar de origen para probar suerte en la Ciudad de México, ¿no? Estos personajes primero migraron a la Ciudad de México, fueron los primeros que salieron como a hacer que la música sonara en otros espacios fuera del lugar de origen. Obviamente pues no tuvieron mucho éxito porque no fueron rechazados ¿no? Fueron a buscar acá que a la XQ en ese momento, que era lo máximo que había, y pues eran grandes ejecutantes, sin embargo pues su música no era conocida, pero pues no se rindieron, ¿no? Entonces empezaron ahí a aprender que el son huasteco, que el jarocho, obviamente son las versiones de son jarocho y son huasteco que ya habían sido cobijadas en la Ciudad de México, ya estaban aceptadas, ¿no? Por los medios de comunicación. Entonces aquí empieza, yo diría que es como pues bueno, agarran esta estética, o sea, no eran precisamente los músicos campesinos de quienes ellos aprendían la música, sino de, pues no sé, ¿no? Lo que sonaba en el cine y en la radio, que ya estaba digerido, ya estaba estilizado a modo, ¿no? Entonces, pues así tienen por ahí un disco que puedes por ahí encontrar. A ver, vamos a ver si te encuentro. Ok, te voy a poner un ejemplo para que veas de lo que estoy hablando. Por aquí pasó volando una calandria amarilla, una calandria amarilla. Por aquí pasó volando, por aquí pasó volando una calandria amarilla, una calandria amarilla. Por aquí pasó volando. Y en su piquito llevaba una rosa de Castilla que el viento le deshojaba como blanca maravilla. En su piquito llevaba una rosa de Castilla que el viento le deshojaba como blanca maravilla. María Chuchena se va a bañar a orillas del río muy juntito al mar. María Chuchena se estaba bañando y el techador por su casa pasando y le decía: María, María, ni techo tu casa, ni techo la mía, ni techo tu casa, ni techo la mía, ni techo la casa de María García. Pues así es. Entonces, bueno, pues esta misma estética que ya había alterado tanto a la música huasteca como al son jarocho, pues también se permea hacia los sones de arpa, ¿no? En su forma de ejecutarlos. Y bueno, estos personajes, estos hermanos Rivera Maciel, vienen a cuentos, si bien ellos no son los primeros que van hacia los Estados Unidos con su música, sino más bien vienen a la Ciudad de México. En este momento la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero gran parte de la familia Rivera se encuentra radicando en los Estados Unidos. Por ahí tenemos el ejemplo de Juan Rivera, excelente violinista, que tiene un ensamble que se llama Sones de México. Y bueno, es un excelente ejecutante, que también ya ahí podemos ver, él ya trae como esta herencia, ¿no? De esta estética un poco folclorizada, como hemos dicho en otras
sesiones. Y pues bueno, esta ensamble, esta familia en su mayoría radica en Chicago, que pues no es la costa oeste, pero sí, bueno, es como ya para las personas migrantes, llegar a Chicago es la meta final, ¿no? Ya en Chicago ya no hay migra. Entonces el que llega a Chicago ya la hizo, ¿no? Y bueno, esto es ya un proceso de generaciones, que la familia Rivera en este momento se encuentra por allá. Pero vámonos al estado de California. En el estado de California yo diría que la familia más prominente podría ser la familia Mendoza, originaria del pueblo de Cualcomán, que está en la costa sierra también, pues hacia Aguililla, un poco es más o menos esa misma región. Y bueno, pues pues hay un montón, ¿no? O sea, esta es una familia de casi todos son músicos, pero hay un montón de músicos que pues bueno, que en realidad, pues, o sea, es desde su realidad campesina, ¿no? Como muchos campesinos, y además son músicos, ¿no? Y van a parar por allá, a California, donde hay muchísima gente. Uno puede encontrar muchísimos conjuntos de arpa, ¿no? Hay una página que se llama Conjuntos de Arpa Michoacanos, es un canal de YouTube, y ahí hay muchos ejemplos, ¿no? de diferentes conjuntos de arpa que hay por allá, y hay más conjuntos de arpa en realidad que ya en el estado de Michoacán, ¿no? O sea, por allá es que se ve más viva la tradición porque hay gente que la consume. Ya es un estilo muy influenciado por los conjuntos norteños, incluso en la forma de vestirse, ¿no? No sé, muy coloridos, ya usan más bien la tejana en vez de sombreros de astilla o de palma, camisas de colores muy chillantes, botas vaqueras, ¿no? Hacia el estilo, pues, tejano, más bien. Y en el repertorio también se ve mucho más inclinados hacia la canción ranchera que hacia los sones, aunque también conservan repertorio de sones, con este estilo que ya posterior a la radio, ¿no? También muy influenciado por el mariachi de los 40s, 50s. Y entonces, pues así, ¿no? Las cosas pues cambian y las tendencias pues se adecúan, ¿no? También a la demanda de las personas que pues ya radican en el estado de California. Lo que sí se conserva prácticamente intacto, no, esto es imposible, ¿no? Pero prácticamente intacto se conserva la tradición de las funciones religiosas. Eso sí que también en el pueblo de Cualcomán es algo muy arraigado. Así como en Arteaga, ¿no? Que hemos mencionado. También hay mucha gente de Arteaga por allá, claro está. Y sí, hay muchísimas funciones religiosas todo el año. También esto lo puedes consultar aquí en la enciclopedia de YouTube. Hay muchísimos ejemplos y ahí se puede ver, ¿no? De pronto sí ya meten que su guitarra eléctrica, sus amplificadores, pues ya haciendo uso, ¿no? de los medios que tienen accesibles. Entonces, pues bueno, pues a grandes rasgos este es el panorama de la migración. Pues coméntanos, compártenos tú cómo ves, qué opinas al respecto de esto, ¿no? Particularmente del hecho de que por allá se esté dando, se esté conservando. ¿Por qué crees que será esto, ¿no? De que se conserva mucho más este gusto por el conjunto de arpa entre la gente que migra hacia los Estados Unidos, entre la propia gente que habita, ¿no? Los poblados donde estará la música. Pues sí, cuando no existía radio no había más música, mucha gente no conocía más música que la música de arpa. Entonces, pues esto es todo por hoy en esta ocasión, y cuídate mucho y nos vemos a la próxima.
aburre.